Mi esposa me engañó y el divorcio casi me cuesta $900,000. Segunda parte. Durante la siguiente semana escolar, tenía el deber de recoger a los niños. Para aquellos no familiarizados con ello, cuando los profesores supervisan la zona donde los padres recogen a sus hijos en coche después del colegio, suele ser una escena caótica. Niños ansiosos por volver a casa, charlar con sus amigos y ver a sus padres, todo a la vez. Para los padres, es un momento de paciencia mientras navegan por la cola de coches parados, esperando que su hijo esté listo cuando lleguen al frente. Para mi sorpresa, casi al final de la hora de recogida, se detuvo un coche y la conductora era la señora que había intentado hablar con Terry en el gimnasio la noche anterior. Hola, me saludó. Lo siento, pero soy nueva en esto de las recogidas y he perdido completamente la noción del tiempo. Está aquí mi hijo, Timothy. Como los profesores estábamos acostumbrados a esto, sobre todo cuando alguien es nuevo en la escuela, le aseguré que no había problema y le mostré la zona de recogida. Parecía un poco desconcertado, ya que estaba en el último curso de primaria y no me pareció de los que se olvidan de las recogidas. Qué raro, comentó. Mamá suele estar ocupada con su profesor de gimnasia los viernes por la tarde. A menudo me recoge tarde. En mi anterior colegio, a veces no llegaba hasta las 5:30. En cuanto a instructor de gimnasia, mis sospechas se hicieron más fuertes. Continué la conversación intentando mantener la compostura. La informalidad. Es bueno ver que tu madre cuida de su salud. El ejercicio es una parte crucial de un estilo de vida sano. Por casualidad, ¿sabes el nombre del instructor? Espero que la respuesta no confirme mis temores. Se llamaba un tipo algo así, respondió Timothy. También trabaja en un gimnasio local y a menudo da clases particulares en casa de la gente. Eso es lo que quiero hacer cuando sea mayor. A mamá le gusta mucho entrenar con él los viernes por la tarde. Está muy relajada y parece radiante. Cuando llegamos a casa, los viernes siempre son noches de comida para llevar porque mamá casi nunca tiene tiempo para cocinar. No puede ser, pensé. Este tal Bant está aliado con más gente que mi mujer. Acompañé a Timothy de vuelta a su coche, donde su madre expresó su gratitud por nuestra preocupación. No hay problema, le dije. Todo forma parte del servicio. Por cierto, creo que no nos conocemos. Soy Gerard Downs. Los niños me llaman para abreviar. Encantado de conocerte, le estreché la mano y ella se presentó. Hola, soy Mary Jones. Recuerdo haberte visto en el gimnasio el jueves pasado. Estaba allí con mi mujer, Terry. Lo siento, parecía apurada al salir. La ausencia de Mr. Bant pareció alterar la rutina de todos aquella noche. En ese momento, toda su conducta cambió radicalmente. Mientras que antes había sido una madre compungida que recogía a su hijo del colegio, de repente se puso pálida y cautelosa. Parecía casi temblar cuando dijo, sí, de acuerdo. Volveré a verle. Mr. Downs se despidió y se marchó rápidamente. Tras investigar a fondo en Internet sin que Terry lo supiera, llegué a la conclusión, a regañadientes, de que no había escapatoria al hecho de que tendríamos que dividir equitativamente todos nuestros bienes. Nuestros hijos ya eran económicamente independientes y teníamos una importante suma ahorrada en una cuenta en efectivo de unos $30,000 destinada a un viaje al extranjero que habíamos planeado. Por desgracia, ese viaje ya no estaba en el horizonte. Mi primer paso consistiría en agotar esa cuenta lo más rápidamente posible antes de que Terry se diera cuenta de que había descubierto su traición. Hice discretamente que varios electrodomésticos funcionaran mal de repente, desconectaba un cable aquí y allá cuando Terry no estaba en casa. Luego, decía que el señor fulano de tal había venido a arreglar el electrodoméstico en cuestión, cobrando una cantidad en metálico ligeramente inferior al precio que había indicado yo. Escondía secretamente el dinero y luego reparaba el aparato. Con este método, conseguí acumular unos $2,000. También compré herramientas y cosas así, pagando siempre en efectivo. Se las enseñaba a Terry y las devolvía al día siguiente para que me devolviera el dinero. Admito que era engañoso, pero los valores de honradez y honestidad ya se habían ido en nuestra relación debido a las acciones de Terry. Toda la situación me estaba convirtiendo en alguien que nunca pensé que pudiera ser, una mentirosa. Los entrenamientos de los jueves por la tarde de Terry con Bant continuaron, y yo ya no intenté mantener ningún tipo de relación sexual con ella. Simplemente coexistíamos como lo harían los compañeros de piso. Poco a poco, mis objetos personales empezaron a desaparecer en cajas en el garaje.
Charry rara vez se aventuraba a entrar en el garaje, así que no se dio cuenta de la ordenación. Su coche solía estar aparcado delante y se conformaba con dejar el garaje como mi propio espacio. Sí cuestionó la ausencia de algunos de mis objetos personales en las estanterías en una ocasión. Sin embargo, seguí posponiéndolos, explicando que había roto cosas accidentalmente o que ya no tenía uso para ellas. A Charry le parecieron bien estas respuestas, sobre todo porque la mayoría de mis pertenencias no encajaban con su esquema de colores preferido ni con el ambiente deseado de la habitación. Cuando la mayoría de mis objetos se retiraron de este modo, no cambió significativamente el ambiente de la casa. Me hizo darme cuenta de lo mucho que había accedido a la influencia de Charry en muchos aspectos de nuestra vida en común. Retiré todo lo que pude de mi jubilación y compré una casita en las afueras de la ciudad. Era excepcionalmente compacta, con solo 2 dormitorios y un patio minúsculo, pero tenía garaje y estaba convenientemente situada cerca de mi lugar de trabajo en la escuela. Lo que la hacía aún mejor era que el saldo restante de la hipoteca me permitía afrontar cómodamente los pagos mensuales, incluso con la mitad de mi sueldo. No era una gran mansión, y mucho menos asombroso lo que se puede conseguir si se está dispuesto a renunciar al encanto de los barrios populares. Mis planes de separación estaban en marcha. Poco a poco, fui trasladando mis pertenencias personales a la nueva casa. Los muebles no fueron un problema, ya que podía encontrar fácilmente piezas de segunda mano o seminuevas en las tiendas de segunda mano. Tenía la sensación de que mi vida era un objeto de segunda mano, antaño apreciado pero olvidado, que dependía de la caridad para tener algún valor. Ya era hora de que los implicados recibieran su justa recompensa. Volví a conectar con Mary Jones cuando se acercó a mí durante una recogida del colegio. Yo estaba sola con su hijo Timothy esperándola cuando llegó. Parecía angustiada, sus ojos insinuaban lágrimas recientes. Como profesor, me habían enseñado a captar estas señales que me daban una idea de la vida de los alumnos y de sus dificultades. MRD, ¿puedo hablar contigo un momento?, preguntó ansiosa. Por supuesto, como no va a llegar nadie más. Quédate ahí aparcado y acércate a mi sitio habitual, contesté, refiriéndome a los bancos alrededor de la escuela como mi despacho. Aparcó el coche mientras Timothy jugaba con su balón de fútbol y nos sentamos juntos en el banco cercano a la zona de recogida. No estoy segura de cómo empezar de lo que tengo que decirte, empezó. Ella no sé cuánto sabe sobre el gimnasio en el que me viste. La miré fijamente y respondí con cautela, sé que a Charry, mi mujer, le gusta ir y que le ha ayudado a mantenerse en forma y activa. Vaciló con clara dificultad para hablar y luego continuó, hay cosas que deberías saber sobre lo que ocurre allí. Tratando de ir al grano rápidamente, pregunté si estaba relacionada con Philip Band. Respondió con vehemencia, no tienes ni idea de hasta qué punto está relacionado con ese cerdo. Dije, puede que tenga una idea, pero por favor, adelante, dímelo. Él es un jugador que tiene como objetivo a muchas de las mujeres habituales de allí. Cuando le pregunté cómo lo sabía, respondió con lágrimas en los ojos, yo era una de ellas hasta la semana pasada. Quedamos todos los viernes a las 12:30. Hizo una pausa, mirando hacia arriba como si reviviera aquellos momentos. Yo también aparté la mirada al recordar aquellas sesiones, aunque no con cariño. Ella se disculpó, siento haber compartido esto. Disfruté sinceramente lo que me hacía mientras duró. Solo cuando hizo que otra persona ocupara mi lugar durante ese tiempo, lo terminó abruptamente sin ofrecer ninguna explicación, solo un, lo siento, nada más. Realmente había creído que podríamos tener un futuro. Soy divorciada y echaba de menos el afecto habitual de una relación matrimonial, así que me entusiasmaba la idea de volver a experimentarlo, esta vez con él. No podía estar más equivocada. Me quedé completamente sorprendido por su franqueza. ¿Cómo podía pensar que era apropiado compartir todo esto conmigo? Debía de estar muy disgustada. Intentando reconfortarla un poco, respondí con demasiada precipitación, el matrimonio, las relaciones, no siempre son lo que parece. Me miró a la cara y notó el dolor y la angustia en mi expresión. Ya lo sabes, ¿verdad?, preguntó lentamente, moviendo la cabeza con incredulidad. Ya sabes que se ha aliado con Charry, tu mujer, admitió. Sí, lo sabía, Mary. Aunque gracias por compartirlo, me esforcé por ocultar la amargura en mi voz. Pero ya he puesto las cosas en marcha en relación con toda la situación. Creo sinceramente en el karma y creo que pronto le alcanzará. Ese tipo tiene que atenerse a las consecuencias, prácticamente gritó Mary. No le importa quién hace daño ni cómo, con tal de satisfacer su ego sexual, algo de lo que pueda presumir ante sus colegas del bar. Si quieres que te ayude a vengarte de él, dímelo.
Ese tipo tiene que pagar y debe pagar, llamó a su hijo y se marchó. Me quedé pensativo durante un buen rato. Actualización 3 ***. Encontré cierto alivio cuando Mary compartió su historia conmigo. Durante un tiempo, sentí mi plan de venganza como un resentimiento fruto de mi incapacidad para salvar mi matrimonio. Me di cuenta de que requería una reflexión más profunda. Empecé a plantearme a cuántas otras mujeres podría estar involucrando desde el gimnasio. Era hora de reunir pruebas concretas. No podía dejar de asombrarme de la resistencia de aquel hombre. Pero supongo que ni siquiera él se cansa. Descubrí que trabajaba en el gimnasio todos los días, excepto los lunes que estaba cerrado. Recordé el número de teléfono publicado en la pared del gimnasio. Utilizando las páginas blancas de telecomunicaciones, rastreé el número. Explicaba cómo aquel canalla podía acercarse cómodamente a nuestra casa para tener aventuras con la que pronto sería mi exmujer. Le dije a Jarre que saldría a dar un paseo todos los días hacia las 5 de la tarde, alegando que mi especialista me lo había recomendado. Afortunadamente, Jarre no tenía ningún interés en acompañarme y sabía que no interferiría en sus aventuras. Así que todo fue sobre ruedas. Durante mi primer paseo, dirigí mi ruta directamente a la dirección de Bant y observé que vivía en un apartamento de la planta baja entre varias unidades similares. Su coche estaba ausente, así que me quedé cerca para rastrear su regreso. Siempre salía de casa mucho antes de las 6, por lo que era probable que llegara sobre esa hora. Como era de esperar, entró en su apartamento justo antes de las 6. Esto ocurría todos los días que podía salir a pasear, excepto el día de la reunión de personal en que no podía caminar. Sospeché que seguía este patrón todos los días que el gimnasio estaba abierto. Tenía una mujer diferente con la que citarse cada uno de esos días. Me propuse averiguarlo, comenzando progresivamente mis paseos más temprano para controlar sus movimientos diarios. Decidí tomarme una semana entera de vacaciones con este fin concreto. Fui a una tienda de electrónica y compré el equipo necesario. Esto incluía un discreto dispositivo de escucha de largo alcance, no el que se parece a una antena parabólica. También compré cámaras activadas por voz y movimiento con capacidades HD a todo color, 5 de ellas para ser exactos. Para asegurarme de que tenía suficiente espacio de almacenamiento para las pruebas digitales, adquirí un disco duro portátil adicional para mi ordenador. Tras comprar estos artículos el lunes, procedí a instalar una de las cámaras en el apartamento de Bant. Afortunadamente, su casa no era demasiado espaciosa, más bien un apartamento de un dormitorio con un salón y una cocina generosos. Una cámara bastaba para cubrirlo todo, excepto su dormitorio. Empezó a funcionar en cuanto él regresó a casa el lunes por la noche y captó imágenes nítidas de él disfrutando de una comida para llevar delante del televisor antes de acostarse sobre las 9 del martes. Esperé a que cerrara el gimnasio y entré por la puerta trasera, que suele pasarse por alto durante las comprobaciones previas al cierre en la mayoría de las tiendas. Afortunadamente, la suerte estaba de mi lado. Coloqué estratégicamente la siguiente cámara en la sala privada situada en la parte trasera, donde los clientes suelen someterse a evaluaciones personales de salud. Era la misma sala donde Bant solía realizar sesiones con sus clientes privados. No pude evitar cuestionarme la clase de persona en la que me había convertido, instalando cámaras en espacios ajenos, esencialmente espiando. Me preguntaba dónde me llevaría esto. El miércoles aproveché la oportunidad, cuando Jarre salió a hacer la compra, y coloqué discretamente la tercera y la cuarta cámaras en nuestro dormitorio y en el salón. Al revisar las grabaciones del martes, me sorprendió y no me sorprendió lo que observé y oí, teniendo en cuenta el contexto. B se despertó y se marchó enseguida, para volver más tarde con el desayuno. No pude evitar pensar, el vago. No sabe ni prepararse el desayuno. Se quedó en casa hasta que abrió el gimnasio y se marchó a las 10:30. Durante este tiempo, hizo una llamada intrigante a Julie. Hola, soy Phil. Ya se ha ido. Vale. Nos vemos a las 12:30 en tu casa. Asegúrate de llevar lo que te he dicho. No tendré cuidado. Nadie me verá entrar en tu casa. Dijiste que se iba 3 días. De acuerdo. Quizá pueda venir también el jueves y el viernes. Hablaremos esta tarde, amante. Después de eso, terminó la llamada y se marchó con un notable resorte en el paso. No pude evitar preguntarme cómo pensaba explicárselo a Jarre. El jueves me instalé en el garaje con mi ordenador, esperando ansiosamente el desarrollo de los acontecimientos. Casi de inmediato, la imagen de la cámara de Bant apareció en mi pantalla. Se había despertado,
Había vuelto a salir a desayunar y había regresado para hacer una llamada. Era el teléfono de Charry que marcó, y la cámara retransmitió también su parte de la conversación. Hola, soy Phil. ¿Cómo se encuentra hoy mi ranura favorita? Phil no habló así por teléfono, nunca se sabe quién puede estar escuchando. Por suerte, mi marido se ha ido a trabajar. Nos vemos a las 2:30 como siempre. Asterisco asterisco última actualización asterisco asterisco. Mary, la madre de la escuela, parecía entusiasmada con la idea de ayudar en todo lo que pudiera. Así que le pedí que recopilara una lista de mujeres con las que aquel hombre se relacionaba o se había relacionado en el pasado. Abordó esta tarea con entusiasmo y, en una semana, tenía nombres y direcciones. Para mi sorpresa y consternación, el nombre de Charry estaba en esa lista. A esas alturas, yo casi había cortado todos los lazos con nuestra casa, que había perdido su valor emocional y se había convertido en una mera vivienda. Charry comentó una vez que últimamente la sentía extrañamente más vacía. Le expliqué simplemente que estaba desordenando mis pertenencias con diligencia. Aceptó esa explicación porque no afectaba sus posesiones e incluso le proporcionaba más espacio. También había trasladado los objetos del garaje a mi nueva casa para completar mi marcha. Solo necesité un esfuerzo de 20 minutos para reunir las pertenencias que me quedaban y marcharme. Mi coche, consulté con un abogado especializado en divorcios, y todos los documentos de divorcio necesarios estaban preparados y listos para ser notificados sin demora. Los aspectos financieros quedaron resueltos. Nuestros ahorros para unas vacaciones se vaciaron por completo y los fondos se transfirieron a mi cuenta personal. Guardé cuidadosamente todos los recibos de las compras ficticias, ordenados en una carpeta por si se necesitaban como prueba. Ajusté los beneficiarios de mi fondo de jubilación a nuestros hijos y retiré los fondos disponibles. Abrí cuentas bancarias, tarjetas de crédito y pólizas de seguro separadas, solo a mi nombre. El coche de Charry, su matrícula y el seguro se transfirieron exclusivamente a su nombre, haciéndola totalmente responsable de él en adelante. Por desgracia, yo no tenía ningún control sobre la casa, así que tuve que confiar en las decisiones de los tribunales. Compré un nuevo teléfono móvil registrado solo a mi nombre y me aseguré de que el antiguo estuviera desactivado. Preparé un paquete de información para cada marido o compañero de las mujeres que Mary había incluido en la lista. Cada paquete incluía detalles sobre cuándo y dónde se había relacionado ese hombre con sus parejas. También contenía su nombre y dirección. Además, facilité la dirección de la clínica de salud sexual de nuestra ciudad, ya que parecía que la mayoría de esos encuentros habían sido sin protección. Envié una carta detallada a la dueña del gimnasio, sugiriéndole que era el momento adecuado para tener una discusión seria con su instructor jefe. En la mesa de nuestra cocina, dejé los papeles del divorcio, las fotos impresas de la videovigilancia de aquel hombre y Charry, y los de sus encuentros. Junto a este bulto, coloqué mi anillo de boda cortado por la mitad y cubierto de sustancias desagradables. La nota que lo acompañaba decía: Charry, te he dejado este anillo dañado y cubierto de la misma porquería que simbolice lo que le ocurrió a nuestro matrimonio. Por favor, abstente de ponerte en contacto conmigo a menos que sea a través del abogado mencionado en los papeles del divorcio. He pedido a la escuela que prohíba tu acceso al recinto escolar, así que por favor, evita intentar ponerte en contacto conmigo allí. Provocar disturbios en el recinto escolar puede dar lugar a una rápida intervención policial. También he informado a nuestros hijos de mis acciones para que no haya confusión sobre el motivo de esta ruptura. Les he enviado copias de los documentos para que no haya falsas narrativas sobre quién inició esta separación. Conduje hasta mi nueva casa y esperé las consecuencias que llegaron con toda su fuerza. De alguna manera, los periódicos locales se enteraron de un escándalo en un gimnasio cercano. El propietario no tuvo más remedio que cerrar el negocio y abandonar la ciudad. Mientras tanto, un antiguo instructor de gimnasio fue descubierto en un callejón del centro. Se creía que había sido agredido por un grupo no identificado de agresores masculinos. Una repentina oleada de demandas de divorcio inundó el juzgado local y muchas casas se pusieron a la venta. Terry volvió a casa aquel fatídico día, descubrió mis regalos de despedida y se desmayó enseguida. Un vecino la oyó gritar y presenció su desmayo. Nuestra observadora vecina de 70 años no tardó en darse cuenta de por qué Charry se había desmayado. Enseguida llamó a los servicios de emergencia antes de salir de casa, dejando la puerta abierta. Charry intentó ponerse en contacto conmigo, pero no tuvo éxito con ninguno de nuestros teléfonos. Incluso intentó ir a la escuela, lo que provocó su detención. Tras pasar una noche en la celda de detención y recibir una severa advertencia de un magistrado, sus esfuerzos por ponerse en contacto conmigo disminuyeron considerablemente.
Nuestros hijos no se contuvieron a la hora de expresar su desaprobación por su flagrante infidelidad. Afortunadamente, ambos estaban casados y habían heredado de mí unas opiniones más éticas sobre la fidelidad. Claramente, no era eterno. Se completó el proceso de divorcio y se resolvieron los asuntos económicos pendientes según el proceso habitual. Charret tuvo que vender la casa y los ingresos le permitieron comprar una vivienda más pequeña en las afueras, donde actualmente reside sola. El estigma de ser conocida como una de las infames dragonas del gimnasio nunca la abandonó. Cada vez que se aventuraba por Uptown, se enfrentaba a numerosas miradas de reojo y susurros de la gente. La depresión resultante de este rechazo vergonzoso acabó por llevarla a un hospital psiquiátrico. En cuanto a mí, continué con mi profesión de maestro, viviendo con entusiasmo en mi nuevo hogar.